comentar sobre esos temas que están en la palestra pública. La carretera está que arde con el presupuesto de 2021. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Buenas noches, licenciada Margarita Vier, la productora de este importante programa, que le llega a ustedes, amigos y amigas televidentes, a través del canal 10 Musa Visión, sábado a las 9 de la noche. Así es. Margarita, yo pienso que tú esperas el comentario obligado en la noche de hoy. Presupuesto de 2021. El presupuesto o el proyecto de presupuesto general del Estado. ¿Qué resulta? Que yo no sé si tú recordarás que nosotros hablábamos de que el presidente de la República, y eso lo establece la Constitución, enviaría el proyecto de presupuesto más tardar el 1 de octubre. Pero antes de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de presupuesto, el 25 de septiembre se reunió el Consejo de Ministros para aprobar el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Y el 28, 3 días después, se reúne también el Consejo de Ministros para aprobar el proyecto de presupuesto general del Estado. Observa que la primera presentación la hizo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, porque de eso se trata. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público es un esquema de planificación e inversión, y eso le toca al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Pero el lunes 28, el Consejo de Ministros conoció del proyecto de presupuesto general del Estado, y esa presentación la hizo, ¿tú sabes quién? El ministro de Hacienda. ¿Tú sabes por qué? Porque el Ministerio de Hacienda es el organismo que maneja y dirige la política fiscal y tributaria del gobierno. Y eso le tocaba al ministro de Hacienda. ¿Cuál es la diferencia que existen realmente entre estos dos, el plan y el presupuesto? Que el Plan Nacional Plurianual del Sector Público es realmente una especie de adecuación de los programas que contiene el presupuesto de la República Dominicana. Y por eso su función, que es la del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es la de ir realmente regularizando y darle seguimiento a los programas que se contemplan en el presupuesto general del Estado. Es algo que establece la ley 498-06, que es la ley de planificación e inversión. Es algo contenido en una ley que se llama Estrategia Nacional de Desarrollo. Y eso está a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene que ver realmente con toda la regularización de la ejecución presupuestaria. Lo único que tiene que ver el Ministerio de Hacienda es precisamente ver cuál es el comportamiento de los ingresos fiscales y también de las recaudaciones tributarias. Por eso es que el lunes llegó al Congreso el presupuesto general del Estado, el proyecto de presupuesto general del Estado, porque no es todavía, no se convierte en presupuesto hasta tanto el Congreso no le dé su aprobación y lo promulgue el presidente de la República. Estamos hablando de proyecto de presupuesto general del Estado.
¿Y cuánto es el monto de ese presupuesto? El monto de ese presupuesto, Margarita, es 1.037.000.000.000 de pesos. El presupuesto más elevado que ha conocido la historia presupuestaria de la República Dominicana. ¿Cuánto es la estimación de los ingresos por concepto del cobro de los impuestos corrientes e ingresos de capitales? 746.000 millones. 11.000 millones menos que lo que estableció el presupuesto del año 2020. ¿Cuánto es la programación del gasto? La programación del gasto es 891.000 millones de pesos. Y esos 890.000 millones de pesos se sitúan por encima de 60.000 millones lo establecido en el presupuesto del 2020. Nos estamos refiriendo al presupuesto 2021, que fue el proyecto que cursa en estos momentos en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué sucede, Margarita? Que cuando tú vas y dices, bueno, si nosotros tenemos ingresos por concepto de 746.000 millones de pesos y una programación del gasto público de 891.000 millones, la relación que existe entre esos ingresos y el gasto público, ¿tú sabes qué significa? Déficit fiscal. Pero un déficit fiscal primario. ¿Cuánto es el monto de ese déficit fiscal? 145.000 millones de pesos. Ahora, eso no se queda ahí, porque tú tienes que ver lo que son las aplicaciones financieras de ese presupuesto, que son los recursos que tiene que pagar el gobierno por concepto de la deuda pública. Y tú sabes a cuánto asciende. Y ahí existe una diferencia entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, puesto que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo ha situado ese faltante, porque es un faltante, en 400.000 millones de pesos, mientras que el ministro de Hacienda ha señalado que son 275.000 millones. Eso indica que el gobierno, Margarita, tiene que ir a los elementos que constituyen la fuente de financiamiento para cubrir esos 300.000 o esos 400.000 millones de pesos. ¿Y cuáles son esos instrumentos que tiene en estos momentos a mano el gobierno? Por ejemplo, están los préstamos, que como tú comprenderás, los préstamos en estos momentos se convierten en deuda, porque son títulos que debe realmente contratar el gobierno con el deudor, con el acreedor. Y esos títulos son deuda, porque esos títulos se toman, ¿para qué? Para cubrir faltante o liquidez que le hace falta al gobierno. Lo segundo es el establecimiento de bonos. El establecimiento de bonos, Margarita, es cuando el gobierno, que recientemente lo hizo, va a los mercados internacionales de capital y coloca una emisión de título. ¿A favor de quién? A favor de quien le compra el bono. Y eso es deuda también, porque lo que está vendiendo el gobierno cuando coloca un bono es deuda. Y por último, que se está comentando mucho, es la venta de las acciones públicas, la venta de las acciones del gobierno. Yo quiero ver en su total contenido el proyecto de presupuesto, pero ya tengo la apreciación de que el gobierno está violando realmente la ley orgánica de presupuesto, porque la ley orgánica de presupuesto establece claramente que el único que puede otorgar impuestos, gravámenes, es el Congreso Nacional. Y ahora nos encontramos que se quiere gravar a los servicios digitales. Y no solamente eso, está establecido y contemplado en el proyecto de presupuesto del año
2021, que también se va a grabar el sueldo 13, la regalía pascual. Así es. Y yo le sugiero al presidente de la República que no se lleve mucho de esta gente que están gobernando. Y es por eso que yo le doy mayores niveles de confiabilidad al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sobre la verdadera realidad de la aplicación financiera, que es de 400.000 millones. Y eso significa que el presupuesto que se inicia el 1 de enero del 2021, que va a ser el primer presupuesto que ejecuta el gobierno de Luis Abinader y que termina el 31 de diciembre, el gobierno va a tener para cubrir ese faltante que buscar todos esos recursos, 400.000 millones de pesos. Y esos 400.000 millones de pesos se van a convertir en deuda, más los 4.300 millones que tomó el gobierno en los 45 días. ¿Y qué indica eso? Eso va a acumular el aumento del endeudamiento público en la República Dominicana. Entonces, ¿qué se busca? Lo que sucede es una cosa, que el gobierno parece ser que no quiere enfrentarse a la reforma tributaria integral. Porque enfrentarse a la reforma tributaria integral, yo te lo señalaba, Margarita, hay que entrarle a una figura contemplada en el presupuesto que se llama gasto tributario. Y ese gasto tributario constituye un otorgamiento que le da el gobierno a los sectores económicamente poderosos en exoneraciones de impuestos y en exenciones fiscales. Y tú sabes cuánto está situado realmente ese gasto tributario, en 250.000 millones de pesos que tiene que entregarle realmente el gobierno a esos sectores. Pero tampoco el gobierno, en medio de una situación como esta, va a discutir una reforma tributaria integral, puesto que tiene que meterse más en cintura. Porque el sector que va a discutir con el gobierno esa reforma tributaria integral le va a solicitar, pero mira, vamos a eliminar más puestos de trabajo, vamos a cancelar más empleados y vamos a dejar esos empleos hasta que tú tengas las suficientes facilidades de ir elevando la calidad del gasto público. Y es por eso que nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República que establecer en el proyecto de presupuesto un impuesto a los servicios digitales, establecer un impuesto a la regalía pascual sería un gran error, que eso incidiría de manera negativa en el comportamiento del gobierno del presidente Luis Abinader. Bueno, Mena, si aquí hacía tantos años que estaba exonerado el sueldo número 13. Nunca se ha establecido un impuesto. Nunca se ha establecido un impuesto. Eso es igual que a las pensiones. Tú no puedes gravar las pensiones. Es que son unos millones que se consiguen para el presupuesto. Pero no solamente eso. Oye, Margarita, ¿qué tú le dices a esa clase media que gana a partir de 75, un sueldo de 75.000, 100.000 pesos? Bueno. Que tú le vas a grabar esa regalía pascual con un 25 o 27%. Es mucho. ¿Eh? Mucho. El sueldo que ellos esperan año tras año. Para resolver muchísimos litos. Para resolver y financiar determinados gastos familiares. Eso no se explica, eso no se justifica en estos momentos. Pero hay otro aspecto también, Margarita, muy importante que yo quiero realmente plantear en este momento. El gobierno del presidente Luis Abinader
necesariamente yo no cuestiono el monto del presupuesto. No lo cuestiono, porque yo sé en la situación que se encuentra el gobierno en estos momentos. Pero sí debemos ser cuidadosos y sensibles en cuanto a afectar áreas de la economía que realmente tengan que ver con la presencia y la participación de los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Hay que tener cuidado. Y la clase media de nuestro país es un sector social que tú podrás decir, mira, pero esta gente no tiene incidencia, no tiene... Pero ojo, tienen opinión pública. Tienen opinión pública. Y cuando tú tienes opinión pública, tú te conviertes en un sector lo suficientemente poderoso para ir deteriorando la imagen del gobierno. Claro. Y debemos ser cuidadosos en cuanto... Y le sugiero al presidente de la República que tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque ahí tú tienes una gran contradicción entre el ministro que está encargado de manejar la planificación y la inversión pública y el ministro que está encargado de manejar la política fiscal y tributaria del gobierno. Y eso no se puede corresponder en estos momentos con un gobierno que entra, con un gobierno que ha ofertado un cambio de rumbo de la política social, económica de la República Dominicana. Un gobierno tiene que ser lo suficientemente homogéneo entre lo que dice y lo que hace. Y aquí quien está sufriendo precisamente es el presidente de la República, porque tiene que ir llamando a esos funcionarios para que unifiquen criterios. Yo no sé si tú recordarás que entre el ministro de la presidencia y el ministro administrativo de la presidencia sostuvieron una discusión en pleno Palacio Nacional. Y tú puedes estar seguro. Mira, y te voy a decir una cuestión, Paliza no es santo de mi devoción, pero Paliza tenía razón. Paliza tenía razón, porque tú puedes estar seguro que Paliza estaba defendiendo los intereses de los compañeros de su partido. Eso está bien. Mientras que ese hombre no conoce la base del PRM. No, es que esa gente rica no conoce. Ese hombre es un empresario al servicio de la familia Vicini, que lo han llevado al Ministerio de la Presidencia con el objetivo de ir en estos momentos construyendo el espacio y las condiciones para iniciar el proceso de la privatización. Por eso se está hablando de vender las acciones de Punta Catalina. ¿Y quién la hace? Es el Ministerio de la Presidencia. ¿Quién? Lisandro Macarrulla. ¿Quién es Lisandro Macarrulla? Un tesafero de los Vicini. ¿Quién está mencionando realmente, está contribuyendo y prohijando la línea de acción para la aplicación de la política de alianza pública y privada? Que no me opongo tampoco, pero en la forma en que la concibe Lisandro Macarrulla, ahí sí me opongo, porque yo sé que no existe realmente una posición que permita identificarse con los intereses nacionales. El único interés que tiene Lisandro Macarrulla es identificarse con los intereses que él representa. Y las aspiraciones de ese sector fue precisamente quedarse con Punta Catalina. Recordará que el gobierno de Danilo Medina obligó a los Vicini a vender los terrenos donde está instalada Punta Catalina. Y eso, en realidad, este hombre llegó ahí con la finalidad de ir convirtiendo el poder ejecutivo en una fuente de privilegios para ese sector. ¿Qué le parece, Margarita? Bueno, pues nada, vamos a ver la próxima semana cómo se va manejando lo del proyecto del presupuesto del 2021 y qué cosas van aconteciendo en este gobierno.
y cómo se van manejando los asuntos. Vamos a ver qué pasa. Mira, el Congreso tiene hasta el 30 o el 31 de diciembre para conocer el presupuesto. Lo que sí le sugiero a los legisladores, por ejemplo, de mi provincia, ser vigilante, porque tienen de el 1 de octubre hasta cuando se apruebe el presupuesto, de identificar las principales prioridades de Puerto Plata. Porque ahora entra ese proyecto de presupuesto, va a comisión, y en esa comisión se discuten realmente lo que se debe, no modificar el presupuesto porque es muy difícil. Para modificar el presupuesto como ley orgánica se necesitan las 2/3 partes de la membresía de ambas cámaras. Pero sí pueden identificar las prioridades de Puerto Plata, que son muchas, son muchas. Que defiendan lo nuestro ahí. Nosotros hemos señalado que está el hospital de Sosúa, que está precisamente el estadio José Briceño, ahora que existe todo un movimiento que está buscando la franquicia de Puerto Plata. Qué bueno. Entonces, yo pienso que ellos tienen que tener, y a la misma Giné como senadora, que esté atento realmente a la discusión que se inicia en estos momentos en el Congreso Nacional. Entró por la Cámara de Diputados y creo que la Cámara de Diputados va a nombrar una comisión, la Comisión de Presupuesto, para iniciar la discusión sobre el contenido del presupuesto correspondiente al año 2021. Y eso mismo lo hará la Cámara del Senado. Si no lo hace, si lo quieren discutir juntos, entonces se hace una comisión bicameral con representación del Senado y representación de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Margarita, y que tenga un buen día. Nos vemos más adelante en este espacio. Buenas noches, Margarita, se me está olvidando. Nos vemos en la próxima.